Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Tengo el placer de volver a contar con Javier Berzosa y Gabriel Sanz. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. Y por primera vez tengo el placer de contar con Inma Lucas, periodista. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros. Bueno, lo primero, como siempre, muchísimas gracias y un enorme placer teneros a los tres aquí. O sea que genial. Y bueno, vamos a hablar sobre la actualidad política. En este momento, los temas más actual es la gestión de la DANA. Lo primero, como siempre digo, lo más importante son las víctimas. Pero bueno, también hay que hacer una lectura política de cosas muy mal gestionadas. Inma, quería empezar por ti. Ya hablaremos también del en plan nacional, pero bueno, empezando por Carlos Mazón, ¿qué te parece un poco la gestión y si crees que está bien que no haya dimitido y que siga en el cargo? Bueno, yo creo que ahora es tiempo de empezar a depurar responsabilidades, de empezar a ver todas las cosas que fallaron y creo que un presidente de una comunidad autónoma, sea de la comunidad autónoma que sea, es el primer responsable de cualquier evento, catástrofe o situación que suceda en su comunidad autónoma. Partiendo de esta base, a mí me dan igual los colores políticos, me da igual que Carlos Mazón sea del Partido Popular, podría haber sido del Partido Socialista. Creo que no ha estado a la altura de las circunstancias, creo que no estuvo a la altura en su capacidad de gestión, por lo tanto sí que pienso que debería haber dimitido y pienso además que el fallo evidentemente no, o la cadena de errores no fue solo suya, pero sí que él es el máximo responsable de esa comunidad autónoma, por lo tanto las alertas no fueron escuchadas ni por su gobierno ni por él. Todos sabemos lo que estaba haciendo en horas decisivas, en horas clave, cuando los militares estaban entrando ya a la zona, cuando el primer grupo de militares de la UME, que estaba entrando a las 3:40, pues ya se encontró en Chiva lo que se encontró. Entonces, yo creo que fueron horas clave, esas horas en las que él estaba en una comida, pero paralelamente a su gestión también está la falta de empatía. Yo hice un artículo el otro día en el que decía que lo único que estuvo acertado en su comparecencia en las Cortes Valencianas el viernes pasado fue el llevar una corbata negra. Creo que le ha faltado empatía y creo que le ha faltado también capacidad de gestión y de comunicación en tiempos de crisis, de la catástrofe humana y natural de más dimensión en la historia de este país. Y le ha faltado esa capacidad de comunicar en tiempos de crisis. Se le veía no solo el 29, sino el día 30 fuera de lugar, ¿no? Primero aplaudiendo o dando las gracias porque Sánchez estuviera o por el apoyo del gobierno y faltaron días después como para criticarlo. Y después en su comparecencia en ningún momento, y creo que este es el mayor error, entonó un mea culpa. Yo creo que estar a la altura de las circunstancias es pedir disculpas lo primero, porque cuando tú tienes más de 200 muertos de tu comunidad, en algo debes haber fallado. Y creo que te puedes equivocar, pero si asumes las responsabilidades que te corresponden, también la gente te penaliza de otra manera. Y sorprende también la actitud al completo de hoy también de la bancada del Partido Popular después de la comparecencia de Teresa Rivera. Gabriel, Bueno, pues yo voy por esto último que dice Inma. A ver, yo creo que él no solo se equivoca el día de autos, el martes 29 aciago, no suspendiendo la agenda política, no voy a entrar en lo de la comida, que tampoco quiero entrar en chascarrillos, pero no suspendiendo desde media mañana o primera hora de la tarde la agenda política o no política, cualquier agenda. Ese día es el típico día en el que cualquier mandatario, si tiene que comer un bocadillo, se lo come. Y creo que en la comparecencia de asunción de responsabilidades se equivoca. Y se equivoca porque lo que tú no puedes es tomar el pelo a los ciudadanos. No digo ya a los españoles, que lo vemos todos un poco con la lejanía y como si fuera casi un espectáculo, pero sí a los valencianos. Es decir, tú no puedes decir, tuve un problema de que no llegué a tiempo porque había un atasco. No, tuviste un problema porque no anulaste una comida que tenías que haber anulado 6 horas antes. Este es el planteamiento. Entonces, yo creo que él está en una huida hacia adelante tolerada, creo, por el Partido Popular, porque sabe perfectamente el Partido Popular, como lo sabe Mazón,
que esto se va a judicializar y que el primero en sentarse en el banquillo de los acusados va a ser él. Normalmente este tipo de tragedias, ha pasado siempre en todas, ha acabado con un juicio importante en el que se depuran de responsabilidades penales por un lado, responsabilidades civiles e incluso responsabilidad civil subsidiario. Con más razón aún cuando ha habido 200, creo que son 25 muertos ya. Aquí va a haber un macrojuicio con muchas acusaciones particulares y con muchos testimonios, muchas investigaciones, judiciales digo, no las parlamentarias, y probablemente el final político de Mazón, si se produce, se va a producir cuando sea imputado, ¿no? A partir de ahí yo creo que su futuro político es nulo. Y creo que lo que está haciendo ahora con el nombramiento de un militar, que a su vez ha nombrado a otro militar como jefe de gabinete, como vicepresidente de la reconstrucción, es una jugada, yo creo que inteligente, aparentemente inteligente, la primera jugada inteligente o decisión inteligente que ha tomado las últimas 3 o 4 semanas. ¿Por qué digo esto? Porque las primeras encuestas tras la catástrofe de Valencia demuestran que hay una desconfianza y un desamparo de la ciudadanía en general y en Valencia en particular por todo lo ocurrido, por esa sensación de que el Estado no estuvo. El Estado en este caso es Carlos Mazón, por supuesto, y el gobierno valenciano, pero también durante los días siguientes, las 72 horas o 96 horas siguientes, la sensación de que bueno, ahí había un vacío que se ilustraba mucho en los amplios reportajes que daban los compañeros de las televisiones y las radios y los periódicos, contando cómo al caer la noche pues la gente no solo había perdido todo, sino que tenía que dormir con un cuchillo bajo la almohada porque había amenaza de pillaje, ¿no? Y eso es muy duro, ¿no? Porque el Estado se manifiesta su poder con su presencia, bien sea la Guardia Civil, la policía, el ejército, en fin, lo que sea. Entonces, ahí hubo un vacío de poder, ahí hay que depurar responsabilidades penales, digo, y políticas, y yo creo que bueno, más tarde, más pronto que tarde, esto se dilucidará, ¿no? Porque no cabe otra. Javier, Sí, bueno, yo coincido con los dos en que efectivamente Mazón ha emprendido una huida hacia adelante. Es cierto, la responsabilidad en primera instancia la tiene el presidente de la comunidad autónoma, por lo tanto Mazón en este caso, pero parece que se olvida la responsabilidad que también tiene el Estado, la Administración Central y el Estado. Hasta ahora, bueno, pues solo estamos hablando de Mazón, que efectivamente tiene esa responsabilidad que seguramente, y además lo digo como abogado, seguramente pues acabará, vamos, con toda seguridad está empezando a ser ya judicializado y seguramente una de las flechas importantes de esa judicialización será la que señale a Carlos Mazón, ¿no? Porque es evidente qué responsabilidad tiene, es evidente que hubo un vacío de poder, decía ahora Gabriel, en esas primeras horas, no ya por la comida, es importante el dato de no suspender su agenda, la que tuviera política. Yo no sé si la comida con esa compañera vuestra, esa periodista, tenía un carácter político o no, ya lo veremos también si había algo más. Desde luego la comparecencia en las Cortes Valencianas disculpándose por el intenso tráfico que había ya como consecuencia de la catástrofe en ciernes, vamos, es una tomadura de pelo. El Partido Popular, estoy convencido que Feijóo se está tragando este sapo porque no le queda otra. De momento se está tragando este sapo porque no le queda otra. El que tuviera que haber asumido ya responsabilidades políticas dimitiendo del cargo, hombre, no dejaría de ser otra dejación de funciones, de responsabilidad, la de gestionar la situación post-catástrofe, ¿no? La situación de emergencia que se genera después de la Dana. Si Mazón hubiera dimitido, los mecanismos legales, es verdad que puede sustituirle temporalmente o provisionalmente un vicepresidente o una vicepresidenta, que por cierto se cepilló a los 4 días a una vicepresidenta, ¿no? y a 2 consejeras de su gobierno. Pero hubiera dejado a la Comunidad Valenciana sin un gestor de esa poscatástrofe. Y yo insisto, pese a que Mazón evidentemente tendrá que asumir o enfrentarse a esa responsabilidad probablemente por la vía penal, que es lo que está evitando hasta este momento, no hay que olvidar también que hay una responsabilidad de la Administración Central. Sí que es cierto, decía Inma, que el responsable de tomar las decisiones en una comunidad autónoma es el presidente de esa comunidad,
pero es verdad que ante una catástrofe natural, una situación de emergencia, una situación de alarma social, hay legislación suficiente. Vamos, de hecho tenemos la ley orgánica del estado de alarma, excepción y sitio, que es una de las leyes orgánicas más antiguas de nuestro bloque constitucional o normativo, que prevé, como lo hizo con la pandemia del COVID-19, prevé la posibilidad y la potestad por parte del presidente del Consejo de Ministros, es decir, por parte de Pedro Sánchez, de decretar de forma inminente ese estado de alarma y ocupar el vacío de poder en esas primeras horas que el presidente de la comunidad autónoma no había sido capaz de asumir, por el motivo que fuera. Por lo tanto, sí, coincido con vosotros en que el presidente Mazón tiene una responsabilidad política que se va a ver obligado probablemente a asumirla cuando sea imputado, investigado, se dice ahora, ¿no? Imputado, se verá obligado, pero también hay una responsabilidad por parte de la Administración Central del Estado, no ya por el tema de la Agencia Española de Meteorología, de la EMET o de ¿cómo se llama esta del La Júcar? Confederación del Júcar. La Confederación del Júcar. Hidrográfica del Júcar, que son, vamos, dependen directamente de la ministra de Transición Ecológica y, por lo tanto, Teresa Rivera también seguramente tendrá que asumir alguna responsabilidad en esa mala gestión. Después, el caos que se produce una vez que los valencianos se encuentran el evento climatológico, esa desgracia, pierden casas, familiares, propiedades, trabajos, todo. Es que se tardaron varios días. Ahora ya han pasado 21 días y se puede hacer un análisis distinto al que seguramente estábamos haciendo los 4, 5, 6 primeros días o 7 primeros días. Pero es que a fecha de hoy todavía se están pasando la pelota unos a otros. Antes, no sé, Inma decía Mazón, o lo decías tú, Gabriel, Mazón los primeros días, el primer día agradeció la presencia, el apoyo de Pedro Sánchez para después empezar a dispararse el uno con el otro, ¿no? Bueno, es que a fecha de hoy seguimos igual. Y vosotros que cubrís las crónicas políticas, la comparecencia esta mañana, ¿no?, de la ministra ha sido un rifirrafe entre PP y PSOE, entre el gobierno, el partido del gobierno y el principal partido de la oposición, ¿no? Todavía como consecuencia de la Dana. Inma, si quieres también dar de todo este tema. Sí, yo apuntaría un par de cosas. Yo creo que la sensación que me da es que todos estaban un poco a por uvas, en general. Sí. Es decir, que faltó una capacidad de visión, porque la EMET estaba avisando desde hacía 5 días de lo que iba a venir. Yo creo que todavía no somos conscientes, la pandemia no nos enseñó lo suficiente como para ser conscientes que la ciencia, cuando levanta la mano, quizás deberíamos hacerle caso. Entonces, creo que en general ni se estaba escuchando a la EMET, ni se estaba escuchando la conferencia hidrográfica. Entonces, es evidente que la responsabilidad máxima como presidente de una comunidad autónoma es de Carlos Mazón. Lo mismo diría de Salvador Illa en nuestra comunidad, que yo soy de Cataluña, ¿no? Diría exactamente lo mismo. Pero sí que es cierto que cuando tenemos una catástrofe de esa magnitud, hay muchas más cosas. Es decir, no podemos atribuirlo solo a la comida. Es decir, claro, cuando el estado cuando la alarma, cuando la alerta es 1 o 2, que depende solo de la comunidad autónoma, hemos de ver qué fallamos. Y si estamos en este pim pam pum político, al final nos nubla la vista y no nos deja ver qué es lo que falló. Y es tan sencillo como ver cuándo fueron las alertas y seguir, por ejemplo, pongo un ejemplo, el alcalde de Utiel, bien que dijo que nadie fuera a los colegios, el instituto del municipio quedó inundado, por lo tanto se evitó una catástrofe mayor, se paralizó. Entonces, yo sí que creo que nos falta valentía y valor como para ser preventivos ante las situaciones. Yo hubiese preferido criticar a Amazon porque ha paralizado Valencia, que no tenerle que criticar, ¿no?, por los muertos que tienes de tus ciudadanos, de no haberlo sabido, porque evidentemente es que han fallecido niños, han fallecido empresarios, que la gente estaba haciendo su vida normal, que lo que no puede ser es que tengas una alteración meteorológica de las dimensiones que tenías
y a las 6 de la tarde no haber lanzado, ya no digo evacuación porque era imposible, pero que todo el mundo pues se quedara en su casa. Cuando tú lanzas es que a las 8 de la tarde tú ya tienes víctimas, ya tienes muertos. Entonces, aquí fallaron toda una serie de cosas, no solo el no localizar a quien tenía que dar las acciones pertinentes, que era el presidente de la comunidad autónoma. Faltó la capacidad de visión de ese presidente, y no solo del presidente, sino de toda la gente, todo el equipo que tiene alrededor, que le dice, me parece que tenemos que suspender agenda porque tenemos una dana, tenemos posibilidad, estamos en zonas muy inundables, ellos conocen como nadie el territorio. Entonces, tú si conoces el territorio sabes cómo tienes que gestionar. Nosotros no lo conocemos desde a lo mejor desde el Consejo de Ministros, desde Moncloa, no se conoce cómo es ese territorio, cómo se puede inundar una zona en minutos y en segundos. Entonces, yo creo que hay que detectar cuáles son los mecanismos y los fallos, y me parece un poco ya no desagradable, pero desafortunado el hecho de criticar también los mecanismos del Estado, ¿no? Es decir, como la EMET o la Conferencia Hidrográfica, pues habrá que ver si la EMET no dio las alertas pertinentes o qué falló, la EMET por no dar las alertas pertinentes o los que reciben esas alertas fallaron en no saber leer la emergencia de esas alertas o en no saber conocer el territorio o en no saber tomar decisiones y dar un golpe en la mesa teniendo en cuenta que Mazón no respondía o que no llegaba a la reunión de emergencia. Entonces, si hubieron alcaldes que hicieron caso y que siguieron las instrucciones teniendo en cuenta la situación, hay que detectar los posibles fallos para que no se vuelvan a producir. A ver, yo creo que como estamos en una jornada, una charla de reflexión, hay que reflexionar sobre todo, uno, sobre lo que fue la propia Dana, y dos, sobre los errores de prevención y de reacción. Sobre la Dana, uno. A ver, es que la Dana, Inma, fue, a decir de mucha gente de Valencia, fue absolutamente asimétrica. ¿Qué quiero decir con esto? Que reaccionara el alcalde de Utiel, que es la cabecera de Cuenca, que está lo más alejado de la costa posible, o el de Chiva, o el de Requena, es normal porque desde las 10 de la mañana allí estaba cayendo, como se dice vulgarmente, la mundial. Entonces el pobre alcalde de Utiel salvó la vida de cientos de escolares y de adolescentes que iban al instituto porque ordenó el cierre del instituto. Mientras tanto, y hasta las 6 o 7 de la tarde, en Paiporta no llovió. En Paiporta, que es, llamamos, del Horta Sud, que llama el sur de Valencia, lo más afectado, Horta, Alfafar y toda esa parte, ahí no llovió. Ahí lo que cayó fue un tsunami, que es diferente. Entonces, fue lo que se diría en términos climatológicos la tormenta perfecta. Cayó en la cabecera de Cuenca en lugar de caer en la costa, que el agua, como sabes, se discurre por las alcantarillas y se acaba yendo, y arrastró todo lo que pasaba por su paso. Es un poco una especie de lo que ocurrió hace pues 20 años en el camping de Viescas, por decir así, en Huesca, que un sitio donde nunca pasaba nada, de repente se rompe una presa natural que se había formado con ramas y mata a 200 tíos en un camping. Bueno, pues algo parecido, ¿no? Eso en cuanto a lo que fue la tormenta en sí misma, que yo me imagino que es lo que le hace a un inexperto, vamos a decir así, o a un imprudente Carlos Mazón, que dice, bueno, si aquí no llueve, aquí no pasa nada. Bueno, pues fíjate si pasó, ¿no? La prevención. Hombre, yo creo que aunque no pasara nada donde tú estabas, en Valencia Capital o donde fuera, yo creo que tú tienes como presidente de la Generalitat la obligación de suspender la agenda cuando te están llamando alcaldes de tu partido y de lo que no es tu partido a decirte, oye, que aquí en el camino a la meseta, en Utiel, en Requena, está cayendo la bomba y os va todo para abajo. Cuando habló con la alcaldesa de Paiporta, cuando habló con el alcalde de Algemesí, quiere decir, yo lo que pienso es que aquí hay una responsabilidad, no sé si criminal, me cuesta mucho decir esta palabra, pero cuidado, en los tribunales, que la alerta no se haya dado hasta las 8 y 12 minutos de la tarde es un elemento probatorio o indiciario de que ahí se pudieron salvar vidas que no se salvaron. Porque si esa alerta se lanza a las 6 o a las 5:30, oye, pues habría habido muertos, seguro, había habido un destrozo descomunal, porque eso no se puede impedir. Pero, chico, si tú pones una alerta, yo me acuerdo la alerta aquí en Madrid, no sé si la habéis vivido similar, Filomena. La que dieron hace un año, no. Es el 4 de septiembre del 23 en Madrid,
pusieron por primera vez en funcionamiento esta alerta. Y además, os voy a contar la experiencia, suscitó una crítica tremenda a Ayuso, en este caso, por parte incluso de gente de su partido y de la derecha más a la derecha y tal, como diciendo, bueno, es una invasión en la esfera privada del ciudadano y tal, porque la alerta, no sé si lo sabéis, no es un mensaje. Es que de repente tu teléfono, estés donde estés, se pone a pitar con un sonido indescriptible en el que lo único que te sale es salir corriendo. Se pone en rojo la pantalla y te pega un pitido tan salvaje con un mensaje que te dice lo que diga. Yo qué sé, peligro de tal, o en fin, lo que sea. Oye, yo he hablado con mucha gente que aquel día, 4 de septiembre del 23, estábamos comiendo en Madrid, en uno de los múltiples restaurantes que hay en Madrid, y todo el restaurante sonando y salieron todos por patas. Bueno, pues si esto lo haces en Valencia a las 6 de la tarde, sale todo el mundo y dice, todos a abandonar su trabajo, todos a subirse a un primer piso, todo. Hombre, pues probablemente no estaríamos hablando de 220 muertos. Entonces, en ese sentido, ahí hay una responsabilidad de Mazón y su gobierno que es indeclinable y que yo creo que puede acabar siendo penal y, por supuesto, de responsabilidad civil subsidiaria como Estado que es en la Generalitat de Cataluña. Y luego hay, después de la catástrofe ya, lo que ocurre en los 72 horas siguientes. Una vez que Mazón está desarbolado, una vez que Mazón no está operativo, o una vez en que empiezan a meterse ambas partes en el cruce de culpas y acusaciones y el Estado no hace nada. Y cuando digo el Estado no digo la Generalitat, digo el Estado en su más amplio concepto, la policía, la Guardia Civil, que no acababan de ir en número suficiente para acabar con el pillaje, esos efectivos del ejército que a diferencia de lo que ocurrió en 1983 en las inundaciones de Bilbao, que estuvieron en 72 horas 10.000 militares, allí tardaron en llegar 5 días, 7.000, esa UME que iba llegando con cuentagotas, eso, bueno, pues también tiene que ser analizado por la justicia y será analizado por la justicia como diciendo, oye, vamos a ver, que Mazón tenga la culpa penal y política que tenga, no significa que los demás, por omisión, no la tengan. Yo no tengo tan claro que la culpa sea de Teresa Rivera. Teresa Rivera tiene responsabilidad sobre la parte de, digamos así, tema medio ambiente, las confederaciones hidrográficas y la EMED. Hasta donde yo sé, y parece que está testificado, todos los informes se dieron. Otra cosa es que haya que cambiar los protocolos porque igual 198 correos no me valen de nada si se me quedan a la bandeja de entrada y no hay alguien que me llame por teléfono. Bien, vale. Pero eso es opinable. Pero ellos cumplieron el protocolo. Bien. Ahora, ese ministro del Interior, cuando se ha preguntado por el juez y las acusaciones particulares, oiga, y una vez comprobado que la Generalitat no estaba operativa, por la razón que sea, ¿a usted no se le ocurrió activar la ley de protección civil y subir el nivel de emergencia a 3 para hacerse cargo de la situación? Eso se lo va a preguntar el juez y se lo va a preguntar el fiscal y se lo va a preguntar las acusaciones particulares. A ver qué responde el ministro del Interior, que recaería sobre él en ese momento no solo el tema Valencia, sino también el tema Letour, toda Castilla-La Mancha, la zona oriental de Castilla-La Mancha, donde también unas inundaciones catastróficas, sur de Tarragona, etc. etc. En fin, que es que aquí las responsabilidades están muy repartidas y eso se va a aclarar judicialmente a no mucho tardar. Bueno, yo imagino que por lo menos 1 o 2 años, pero bueno, en términos de tiempo judicial no es mucho. Y eso está ahí, eso está ahí. Sí, sí. Estoy de acuerdo, en lo general estoy de acuerdo con vosotros, pero a ver, la responsabilidad de Mazón seguramente es la más evidente, no sabe afrontar el problema. De hecho, cuando aparece Pedro Sánchez por primera vez, él le agradece de forma un poco lacayesca el que esté ahí, porque seguramente no sabía ni qué hacer ni cómo reaccionar y se siente en ese momento arropado y bueno, le agradece efusivamente ese apoyo por parte del gobierno central. Pero hay distintos tipos, o se generan distintos tipos de responsabilidad aquí, creo yo. Una es la responsabilidad respecto de la prevención. Ambos gobiernos, el autonómico y el central, podían haber implementado recursos para prevenir el volumen del desastre, la magnitud del desastre. Las danas, evidentemente, las gotas frías han ocurrido siempre y pueden ser estudiadas en su evolución, pero no se pueden controlar ni contener. Pero hay una responsabilidad en cuanto a la prevención y en cuanto a la prevención, pues probablemente haya una responsabilidad también por parte del gobierno autonómico, protección civil, depende exclusivamente del gobierno autonómico, por lo tanto de Mazón, pero el que los cauces, los pantanos, los embalses, los torrentes
estén limpios, por ejemplo, no solo es competencia de los municipios, vamos, de hecho no es competencia de los municipios, es competencia de la Administración central. En este caso, en cuanto a los torrentes o cauces fluviales, que han provocado la catástrofe, es competencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar y, por lo tanto, del Ministerio de Transición Ecológica. Eso en cuanto a la prevención. En el momento que se produce el desastre, está claro que la responsabilidad es del gobierno autonómico en primera instancia, en esos primeros momentos, sin ninguna duda. Que después, ante la inacción del gobierno autonómico, el gobierno central, ya sea con una medida extrema como la declaración del estado de alarma por parte del Consejo de Ministros a propuesta de su presidente, o lo que ahora apuntabas tú, Gabriel, por parte del ministro del Interior en cuanto al despliegue de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por parte de Grande Marlaska, ¿no?, del ministro del Interior. Bueno, pues seguramente también. Pero es que a fecha de hoy se siguen generando, yo creo que, responsabilidades por dejación de funciones. Es que no están siendo contundentes ninguno. ¿Qué ha hecho Mazón después de 21 días? Cesar a una vicepresidenta, a dos consejeras, nombrar a un vicepresidente, a una vicepresidenta nueva, al teniente general como vicepresidente. Esta a su vez ha nombrado a otro general para gestionar o presidir ese Consell postcatástrofe o per la reconstrucción, lo que le han llamado. Poco más. Yo os puedo dar algún ejemplo, algún dato curioso. Yo tengo amigos, por ejemplo, Mossos d'Esquadra, que de forma voluntaria y al margen de su servicio como policía de la Generalitat aquí en Cataluña, es decir, fuera de su jornada laboral, ya sea cogiéndose días por asuntos propios o aprovechando un permiso de fin de semana, se han desplazado a la zona afectada y se han encontrado con palos en las ruedas para desarrollar su labor humanitaria. En este caso, dada su condición de policía, que no tiene competencias, evidentemente, sobre el territorio de otra comunidad autónoma, pero sí tienen los conocimientos suficientes como para, por ejemplo, organizarse en patrullas o binomios con policías locales o agentes de Guardia Civil o Policía Nacional en esas zonas afectadas para evitar el pillaje, pues han visto perjudicados o entorpecidos en ese trabajo por parte de policías locales o guardias civiles, mandos de la Guardia Civil o incluso de la Policía Nacional. Bueno, pues esto también es un poco, claro, esto no trasciende, pero esto resulta un poco casi esperpéntico, ¿no? Que gente que vaya a ayudar, porque ver al pueblo que se salva, al pueblo se salva a sí mismo y tal, y los voluntarios, es encomiable eso de lo que somos capaces de hacer los españoles cuando nos vemos en una situación un poco límite como esta, ¿no? Mi hija quiso ir, tengo otros amigos, por ejemplo, un amigo médico, cirujano plástico, no tiene tampoco, que ha organizado en un pueblo ya desde hace 2 fines de semana, en un polideportivo por la cesión del ayuntamiento de ese polideportivo, ha organizado un hospital de campaña. Un hospital de campaña con cocinas de campaña que han estado dando comidas calientes, desayuno, comida y cena a habitantes no solo de ese municipio, de los municipios de alrededor, porque no tenían ni qué comer. Y han acabado organizándose de forma espontánea, ha corrido la voz, han ido un autocar con 30 enfermeras, creo que de Málaga, médicos residentes de la zona o de Valencia se han presentado allí para poder ayudar también. Se les ha dotado de botiquines de campaña para poder atender a gente por las calles y hacerles curas. Bueno, pero eso no tiene ningún apoyo institucional. O sea, no son medidas que hayan sido promovidas desde las instituciones, la autonómica o la estatal, da igual. Es decir, que a fecha de hoy se siguen generando, creo, responsabilidades y se sigue generando descoordinación total en las zonas afectadas. El alcalde de Utiel, que lo habéis citado varias veces, es un alcalde del Partido Popular. Y Utiel es un municipio importante en la comarca, en esa comarca, y el alcalde de Utiel está en el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Valencia. Seguro que tiene el móvil de Carlos Mazón y tiene comunicación directa con Mazón, en este caso, ¿no? Y digo el de Utiel y puede ser el de Requena también, que está
15 kilómetros más abajo, ¿no? 10 o 20. ¿Por qué el alcalde de Utiel es capaz de tomar decisiones de motu propio solo con los avisos que ya tenía, seguramente de Twitter y poco más? Porque recursos propios no tiene en cuanto a capacidad de predicción o de seguimiento climatológico. Es capaz de tomar decisiones que evitan una catástrofe mayor, pese a estar en la zona cero, casi de la zona afectada, y Mazón está desaparecido hasta las 6 de la tarde. Bueno, pues son preguntas que seguramente a las que tendrá que responder seguramente ante un compañero que lleva una toga con puñetas, no como la mía, que no pinto ni mando nada, ¿no? Cuando me la pongo. Pues seguramente. Una cosa, si queréis, ya para cerrar, que me parece también muy deleznable, es la desinformación, ¿no? Y los bulos que se han creado también en estos días de lo sucedido. Inma, ¿a ti qué te parece que por parte de ciertas personas hayan contribuido a esto? Bueno, es que yo creo que hay un grave problema social y en democracia teniendo en cuenta la capacidad de generar bulos, pero yo creo que debemos enseñar a la capacidad para detectar esos bulos. Ya durante la pandemia, en el ámbito europeo, se detectó lo que se llamó la desinfodemia, y es que habían bulos a causa del COVID, de las muertes, de por qué se generaba, de por qué no, muy elevados. Entonces yo creo que debemos aprender cuáles son las fuentes de información fiables. Y debemos guiarnos por ello, ¿no? Es decir, las redes sociales son fantásticas para muchísimas cosas, pero creo que están entrando en un terreno demasiado peligroso, que también se vio con la visita de los reyes a la zona afectada, que podemos decir si fue apropiada la primera visita que hubo, si fue apropiada o no, quién había detrás también de la gente que estaba generando las agresiones o lanzando barro, lanzando objetos. Entonces, yo creo que los bulos no benefician a nadie, y en cualquier caso lo que perjudican es totalmente a la democracia. Entonces, creo que es algo. Hay dos cosas que me parecen muy importantes en el ámbito periodístico. Por un lado, no dejar caer la importancia de lo que está pasando en la zona afectada, porque la reconstrucción no es cuestión de días, va a ser cuestión de mucho tiempo. Entonces, no dejar caer ese foco informativo, porque si no se ve, no existe. Recordemos que antes de pasarlo de la Dana el 29 de octubre estábamos centrados en lo que había pasado con Errejón, en que Errejón se había ido. Tenemos una crisis de grandes dimensiones con el tema migratorio. Ha pasado a un segundo o tercer plano porque nos hemos centrado en la Dana. Y del ámbito periodístico depende que no se olvide Valencia y que siga el foco informativo ahí. Y luego de lo de los bulos solo se contrarresta con educación, con conocimiento, desde el colegio, con el uso de las redes sociales, y desde el colegio y desde la confianza que nos deben merecer también los medios de comunicación rigurosos, y seguir esos medios de comunicación rigurosos. A veces pecamos por buscar también demasiada información o abrir el arco, y yo creo que debemos ser muy críticos con las informaciones que recibimos también. Gabriel, para cerrar, tú y Javier. Bueno, mira, esto da para una tesis. Vamos a ver, mira, voy al foco primero y luego me salgo del bosque. La agencia EFE, que es una agencia reputada, la primera agencia en comunicación en castellano, con presencia en Latinoamérica y en el mundo entero, acaba de hacer un consejo de administración extraordinario porque se han comido dos bulos como dos casas. Una, la del helicóptero que se había estrellado contra una de las torres, de las 4 o 5 torres que hay en la ciudad deportiva de Madrid, y un rascacielos, y otro, lo de la muerte de Fernando Aramburu, el escritor. Porque lo habían cogido de Twitter, que alguien ha dicho, no sé qué, en fin, bien, habían fallado los controles de calidad, vamos a decirlo así, en términos de producción industrial. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues quiero decir que lo que estamos viviendo ahora del tema de los bulos tiene que ver
con con el tratamiento que estamos dando a las redes sociales, que no empieza solo cuando empiezan las redes sociales ahora de 10 años a esta parte, sino que tiene su precedente en algo que yo ya entonces decía que me parecía muy peligroso, que es eso que se llama el periodismo ciudadano, ¿vale? Es decir, yo cuando voy a escriturar una casa no voy a un notario ciudadano, voy a un notario que tiene un título habilitante. Dice, no, este señor se llama Gabriel Sanz, su DNI es tal, no sé qué, vive en no sé dónde, yo doy fe y tal y cual. Claro, esto de las redes es el cuarto de hora de gloria que tiene todo el mundo para decir lo más grande, en términos coloquiales. Y eso tiene mucho peligro. Yo distinguiría dos bulos. Uno, el que se hace a conciencia para desestabilizar, por ejemplo, las ideas estas de que Marruecos con un barco con unas antenas ha movido las nubes enfrente de Valencia para desplazarlas para que estalle la Dana Valencia, bueno, nos puede parecer a nosotros cómico, pero hay mucha gente que se lo cree. Y ese bulo está repetido muchas veces por gente que quiere desestabilizar. No voy a decir que sea Putin, no voy a decir que sea Putin directamente, que haya dicho, oye, vamos a decir lo del barco y las antenas, pero que Putin tiene una estrategia de desestabilización combatida desde la Unión Europea, con medidas que se están implementando ahora en España y también en el resto de países europeos, es un hecho. Yo creo que el tema de los bulos irá decreciendo conforme, digamos, la sociedad vaya cogiendo fuerza, o sea, fuerza informativa y fuerza opinativa. Hay una crisis de reputación que afecta a todos los sectores que conformaban las élites que se llamaban antiguamente, han perdido poder prescriptor. O sea, no solo nos pasa a los periodistas, les pasa a los médicos. O sea, hay oncólogos a los que sus pacientes les dicen, no, mire, usted me dirá que yo me voy a dar 6 sesiones de quimioterapia, pero yo prefiero ir donde este curandero que me dice que estas hierbas de hierbabuena y María Luisa son cojonudas y prefiero esto a la quimioterapia. Entonces el oncólogo tendrá que encogerse de hombros y decir, bueno, vale, a ver si va bien con la María Luisa. En fin, quiero decir con esto que es un debate más amplio, es muy, muy complicado y creo que el caldo de cultivo, y por eso es tan importante que el Estado haya vuelto a coger el timón con la presencia de los reyes. La primera, y esta de ayer, yo soy favorable de la primera visita, aunque pasó ahora lo que pasó, y de esta de ayer, por lo siguiente. Hay una encuesta de Metroscopia, que la dimos nosotros el otro día en Voz Populi, que es demoledora, después de la Dana. Son solo 1.000 entrevistas, 500 telefónicas y 500 online, pero el resultado es demoledor. Son el 90 y tantos % de los españoles solo se fía de la familia, el 87% de los amigos. Y de ahí va bajando 74% Policía, Guardia Civil, Fuerzas Armadas, 64% de la sanidad pública, y ya eso ahí acaba, digamos, las instituciones no políticas o no politizadas, vamos a decir así, que siguen teniendo la confianza de los ciudadanos. A partir de ahí, en los gobiernos autonómicos solo confía el 38% de la población y en el gobierno de la nación solo confía el 26%. Es decir, que 3 de cada 4 españoles no se fía de su gobierno. No voy a poner nombre, no voy a hablar de Pedro Sánchez. Supongo que si estuviera Alberto Núñez Feijóo pasaría lo mismo, porque es un estado de ánimo que en España viene de lejos. ¿Qué quiero decir con esto? Ese es un caldo de cultivo idóneo para que salgan los Illuminates y los influencers de turno a hacerse la foto en Valencia, a ir con 4 sacos de arroz y 20 barras de pan a decir yo me estoy desviviendo por los valencianos y solo el pueblo salva al pueblo y cosas como estas, que es, como bien sabe cualquiera que se dedica a la política o a la información política o al análisis político, el germen de todo totalitarismo. Porque le escuché al general este que va a ser vicepresidente de Reconstrucción, todo es pueblo y el Estado sale del pueblo y el Estado trabaja para el pueblo. Otra cosa es que el Estado se haya equivocado durante 72 horas iniciales de esa terrible Dana. Sí, y por eso se va a investigar y se van a depurar responsabilidades. Pero ojo, con mensajes alarmistas, mensajes de deslegitimación, que son el caldo de cultivo ideal para que pues eso, surja la barbarie en forma de tuit, la barbarie en forma de bulo, que no deja de ser la vieja al visillo repetido 20 veces de forma telemática. Entonces, así, aquí hay bulos y bulos, vamos a ser honestos. Es decir, el bulo del barco con las antenas que va a traer la lluvia a Valencia, hombre, pues hasta nos podemos reír. El bulo de los 700 muertos, que es una burrada, en el parking del Boinaire, no deja de ser el radio Macuto que estaba en ese momento, ¿vale? Y que, desgraciadamente,
muchos medios de comunicación, vamos a decir sí, tradicionales y de prestigio, se hicieron eco. ¿Por qué? Porque eran muchas horas de desgaste, muchas horas de cansancio, muchas horas viendo salir a gente que metía bombas de agua diciendo, joder, ya verás lo que hay ahí abajo. Es decir, creándose las condiciones de que lo verosímil, que es que ahí abajo hubiera muchos muertos, se convirtiera en verdad. Y luego a todos se nos quedó cara de pobre cuando dijeron, no hay ni un muerto. Todos esperábamos que hubiera muerto. Hombre, yo es cierto que no esperaba 700, pero sí esperaba que hubiera muertos. No había ni uno. Yo creo que esa lección que hay que extraer de lo que ocurrió con el parking de Bonaire y con todos los prolegómenos es importante a la hora de analizar este tema, ¿no? Javier, para cerrar, si quieres tú, Gabriel, no sé si te Sí, tienes sí. que ir. Sí, yo me tengo que ir, pero bueno, ya os escucho y me voy. No, no, muy breve. El tema de los bulos, bueno, está claro que las redes sociales, que es un fenómeno cada vez más emergente, tiene una influencia acojonante. Prácticamente os ha desplazado a vosotros como periodistas, a los medios tradicionales, a los medios de comunicación, el cuarto poder. Bueno, pues parece que habéis sido solapados por lo que son las redes sociales, con esos periodistas que no lo son, con ese periodismo ciudadano que decías, ¿no, Gabriel? Pero es que son las redes sociales. Las redes sociales es el germen de muchísimos problemas. No solo ya relacionados, por ejemplo, pues con enfermedades como el TCA, las chicas que tienen anorexia, que se quieren espejar con influencers que están en los huesos, bueno, es que es acojonante, pero es que esa esa importancia que se le da a las redes sociales la incentivan las propias empresas. Las propias empresas incentivan y pagan y financian a influencers, a chicas que anuncian lo que sea, o a expertos que saben de todo, de barcos marroquíes con antenas que traen tormentas, o ayer, sin ir más lejos, el coronel Pedro Baños, que no sé si lo conocéis, un Sí. coronel de la reserva, en su canal, el canal del coronel, entrevistaba a una compañera abogada que no sabía, bueno, una abogada de Madrid que se llama Pilar Esquinas, y a su marido, que es sociólogo, que tienen un bufete que se llama Aquajuris. Y bueno, y estos pájaros, esta compañera y su marido, el sociólogo explicaban allí, y el coronel Baños les daba todo crédito, y vienen a decir la verdad, queridos amigos, que nos quieren hacer callar. Y estos decían que el daño de La Habana fue premeditado y que no avisaron a la población pues, cuando era su obligación por los protocolos, pero es que además desde 15 días antes abrieron las compuertas para inundar y destruir deliberadamente la huerta histórica valenciana, y por lo tanto que es un homicidio, dice esta abogada y su marido, y el Baños dándole alas. Claro, y el Baños ¿dónde tiene también un espacio para el que decir estas u otras barbaridades? Espacio a que también han ido esta abogada y su marido, el sociólogo que van diciendo esto, de que el gobierno central nos ha asesinado a los valencianos, pero aquí estamos nosotros como despacho de abogados para arreglar los problemas y reclamar a quien sea, algo que por cierto está prohibido, y que el Consejo General de la Abogacía creo que el mismo día 30 tuiteaba y le hizo un comunicado diciendo que estaba prohibido a los abogados hacer propaganda para captar afectados, porque bueno, está prohibido deontológicamente. Claro, ¿y cuál es el espacio importante que tiene este coronel, por ejemplo? Y es que este coronel, Javier, perdona, este coronel que tú dices no es cualquier coronel. Este señor estuvo a punto de ser director de inteligencia de la Moncloa. O sea, cuidado, cuidado. No es un coronel en la reserva cualquiera, y efectivamente es un personaje que tiene su cancha, que seguramente seguirá teniendo algún apoyo. Aquel que le propuso para que Pedro Sánchez lo nombrara responsable de nuestra seguridad nacional, interior y exterior, pues bueno, pues seguramente lo seguirá protegiendo. Pero el espacio periodístico en un medio de información reputado que tiene este señor, este coronel y sus amigos, esta abogada y el sociólogo que van diciendo con un botijo que todo esto lo ha causado el gobierno central, por ejemplo, en el espacio de Iker Jiménez. Y el espacio de Iker Jiménez, todos hemos visto cómo uno de sus colaboradores, Rubén Gisbert, otro personaje, desinformaba, porque este fue uno de los primeros en hablar de los 700 muertos del parking de Bonaire, Rubén Gisbert. Luego se hicieron eco otros también. Rubén Gisbert, como se enfangaba para hacer el numerito antes de un directo, ¿no? Y que Jiménez se lo ha tenido que quitar de encima. Pero claro, es que el negocio de los bulos es un negocio. El negocio de las redes sociales de los bulos es un negocio que también beneficia a algunas empresas, y eso es así, y que beneficia a algunos
periodistas ciudadanos o menos ciudadanos, o periodistas con título, porque creo que Iker Jiménez creo que sí que es periodista. A ver, yo Javier, perdona un segundo, y con esto es que me tengo que ir. A ver, yo creo que el problema no es tanto. A ver, Iker Jiménez lleva muchos años hablando de las caras de Belmez y de los ovnis y los platillos volantes. Bien, hay un público, evidentemente, la sociedad española, el último siglo se ha secularizado y es un fenómeno que los sociólogos conocen perfectamente, esto de la búsqueda de religión de sustitución, que se llama. Bien, y entonces él tiene su público, pero como hay público también en la madrugada para que señoras que echan cartas y tienen... Bien, el problema es editorial del medio de comunicación o de la gran cadena, que cuando decide que eso se tiene que mezclar con los informativos muy dignos de Carlos Franganillo y de María Casado. Es que ese es el problema. Oye, que Iker Jiménez tiene su momento y su época y su hora para hablar de ovnis, oye, fenomenal, y a las caras de Belmez. Pero si incluso yo he visto el programa y con esa curiosidad que te da todo el entretenimiento televisivo, pues lo ves con una cierta distancia, no te lo ves como si fuera aquello, yo qué sé, el dogma de lo que queráis llamar, pero bueno, lo ves hasta con una sonrisa. El problema es mezclar eso con información real de lo que está pasando en un sitio. Porque Iker Jiménez, que es periodista, evidentemente, lo hacía en la SER, en la cadena SER, no hace falta irse a Telecinco. La madrugada de la SER, durante muchos años, tuvo cientos de miles de oyentes. Y la SER no tuvo ningún problema. Además, el momento, cuando tú traspasas el momento en el que le das a Iker Jiménez categoría de periodista informador de Telecinco, de la SER, del País o del New York Times. Ese es el problema. Sí. Cierto. Estoy de acuerdo. No sé si sabéis además que a Iker Jiménez ayer le clausuraron, le cancelaron su canal de YouTube. Al Coronel Baños le suspendieron su cuenta en Twitter, con casi 500.000 seguidores también. Es decir, que estos difusores de bulos están siendo también, parece ser, replicados o atacados por quien sea. Una observación, y con esto acabo y te podrás ir bien y nos vamos todos. Ya como jurista, el tema de las redes sociales necesita una regulación, no solo en España, seguramente a nivel mundial o en la Unión Europea, pero en España en particular, ¿no? Ahora que somos más sensibles, estamos más afectados. El control de las redes sociales es acojonante, o sea, el descontrol de las redes sociales es acojonante. Sí. Hace falta una intervención por parte del Congreso de los Diputados, que es quien tiene la capacidad legisladora, para regular este espacio, porque es acojonante. Y regularlo hasta el punto de que, si es necesario, se modifique el Código Penal para que, según qué bulos sean difundidos que puedan causar daños en personas o daños en propiedades o daños materiales, tengan alguna responsabilidad penal también, porque esto es que es el reino de la impunidad. Te creas un nick o un canal con un avatar y un nombre falso, que es verdad que se puede rastrear informáticamente, pero vas soltando lo que quieras y puedes hacer mucho daño a un montón de gente. Incluso solo por la religión de sustitución. Fíjate, es que te creas una secta a la que se te adhieren 100, 200, 1000 y son capaces de generar un suicidio colectivo, estos taraos. Esto hay que regularlo. Esto es necesario regularlo de forma inminente, imperiosa, vamos. Era una observación como abogado, ¿no? Pues chicos, no sé si queréis decir alguna cosa más, si no, muchas gracias a los tres y un fuerte abrazo y espero otro día poder... Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Chao. Adiós.